Bueno, bienvenidos a Brainfluence, el espacio en donde las ciencias del comportamiento pasan de la teoría a la acción. Aquí hablamos con personas que no solo entienden cómo decidimos, sino que han usado ese conocimiento para liderar equipos, resolver crisis, cambiar narrativas, mover agendas y sobre todo encontrar caminos de transformación que nos permitan vivir mejor como individuos y como sociedad. Cada episodio trae un invitado de lujo. Conversaciones abiertas, auténticas y guiadas por el equilibrio justo entre rigor, curiosidad y humanidad. Un lugar para pensar distinto, entender mejor y actuar con propósito. Y bueno, hoy abrimos el 2026 por lo alto. Hoy tengo el enorme privilegio de inaugurar este nuevo formato de Brainfluence con un invitado verdaderamente excepcional. Él es Jaime Bermúdez, consultor en estrategia de comunicaciones, diplomático, académico y un protagonista clave de algunos de los momentos más relevantes de la política exterior de Colombia en las últimas décadas. Jaime es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford con especialización en opinión pública, lo cual ya nos da una pista de su sensibilidad para entender cómo pensamos, cómo decidimos y sobre todo cómo comunicamos. Ha sido asesor de la Presidencia de la República, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador de Colombia en Argentina y, por supuesto, ministro de Relaciones Exteriores. Hoy hablaremos de comunicación, de diplomacia, de comportamiento, de liderazgo y de esa dimensión humana que no aparece en los comunicados, pero que sostiene las relaciones, la confianza y sentido en entornos cambiantes. Jaime, qué honor tenerte en Brainfluence y darle inicio al año y al podcast contigo. Catalina, gracias. Yo feliz de estar aquí conversando contigo y te felicito por la iniciativa en este tema que vienes trabajando ya desde hace un tiempo. Vale, mil gracias por tu presencia y bueno, por compartir tu historia aquí. Y para iniciar esta conversación quisiera conocerte un poco más y saber cuál fue el primer momento en tu carrera en el que entendiste el poder real de la comunicación y también del comportamiento. Yo te diría que parado a hoy y miro hacia atrás, tengo la sensación de que la preocupación acerca de por qué nos comportamos como nos comportamos siempre estuvo presente a pesar de que nunca era consciente. Eso es como un primer comentario que te haría. Porque realmente vine a descubrir las ciencias del comportamiento como ciencias hace relativamente poco, con ocasión de un libro que escribí sobre por qué incumplimos la ley hace un poquito más de 2 años. Y ahí me empecé a meter en el tema de manera más técnica, profesional, y bueno, en la última etapa ya incluso estoy trabajando de manera específica en ese frente con una compañía en la que estoy vinculado, se llama B-Way, y muy en contacto con este tema y podemos discutir después más específicamente sobre las ciencias del comportamiento. Pero como la historia realmente no es lineal, cuando yo miro hacia atrás de todos modos, pues he dado tumbos por muchos lados, en el sector público, en el sector privado, en consultoría, en emprendimientos, etcétera. Pero siempre he visto que mi principal preocupación está bastante enfocada en cómo transformar los comportamientos colectivos. Claro, uno modifica o promueve comportamientos a nivel individual muchas veces, digamos, cuando uno habla con un hijo, cuando uno se junta con un amigo, cuando un terapeuta trabaja con un paciente, etcétera, cuando un banco se relaciona con un cliente, pareciera que son relaciones individuales, pero hay como un escalón más arriba, que es cómo hace uno para, por darle un nombre un poco dramático, movilizar a la gente, movilizar a las masas, ¿no? A grupos, ya no solamente a individuos en particular, sino que eso escale. Eso era una preocupación que, como te digo, fui descubriendo con el tiempo. Y te diría que la inquietud me surgió de manera particular cuando tuve la oportunidad de empezar mi doctorado en Inglaterra. Sí. Yo estudié Derecho, me gustaban mucho los temas públicos, e incluso me gustaba mucho un tema en el derecho que se llama obligaciones. Es decir, por qué la gente se siente obligado, por qué la gente cumple o incumple, o cuáles son, bajo la ley, las obligaciones fundamentales. En el derecho penal me interesaba mucho
igual, qué es lo que lleva a un delincuente a delinquir. Pero nunca conecté de manera consciente con todo eso. Cuando me fui a Inglaterra a hacer el doctorado, que te puedo contar anécdotas un poco extrañas de por qué llegué allá y Por por supuesto. qué. Eh, pero bueno, en resumen, después de empezar eh, mi doctorado específicamente sobre el tema de opinión pública, al que llegué de manera... A ver, te cuento un poco de eso. Yo en esa época, entre la universidad y antes de llegar a Oxford, estaba muy metido en temas de teoría del derecho, filosofía política, sociología jurídica. Pero en Inglaterra, gracias a mi supervisor y un poco a la academia inglesa que es muy empiricista o empírica, empecé a tratar de explorar cómo unir todos esos conceptos, digamos, que conocía, miraba y me inquietaban de teoría del derecho, de democracia, de legitimidad, etcétera, de manera práctica, aplicada. Y por eso llegué y aterricé al tema de opinión pública. Y como tú rápidamente lo mencionaste, el tema de opinión pública en últimas es un tema de comportamientos colectivos. De Es por acuerdo. qué y de qué manera la gente piensa lo que piensa y cómo lo piensa y esas dinámicas sociales, cómo se dan. Bueno, paro ahí para no alargar mucho la respuesta, pero eso fue como un inicio real frente al tema que después aterrizó en este final de la historia que te conté al principio, de estar hoy día más vinculado con el tema de manera directa. Y ahí me surge una pregunta para ti y es, ¿qué crees que ha cambiado desde ese momento inicial hasta el Jaime de hoy? Digamos, ahí tenías mucha curiosidad de entender ese comportamiento en la sociedad y sobre todo por qué la gente cumple la ley o no la cumple. Y tenías esa curiosidad, pero ¿qué ha pasado de ese primer momento que tuviste, digamos, esa conexión con este doctorado que estabas haciendo y con lo que estás haciendo hoy? ¿Qué ha pasado con ese Jaime y qué ha pasado con esa perspectiva que tenías del comportamiento humano y de cómo ha actuado en sociedad? Arranco por decirte lo que ha cambiado afuera. Afuera te diría que con respecto a este tema particular, lo que ha cambiado es el avance en la ciencia que hoy día se llama ciencias del comportamiento, o en el grupo de ciencias que hoy día se denominan ciencias del comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien históricamente ha habido siempre la inquietud de por qué la gente piensa como piensa o por qué se comporta como se comporta, y desde, como dicen los griegos, el tema de la retórica y desde los romanos, eh, eso ha sido una preocupación. Y el tema de la comunicación no se restringe a los medios de comunicación. Todos los líderes mundiales desde siempre, o los líderes de comunidades o incluso los papás siempre nos hemos preguntado cómo logro persuadir mejor a mis hijos, etcétera. Y en las empresas pasa lo mismo, el tema de la cultura corporativa. En fin, y es la preocupación o la pregunta de por qué pensamos como pensamos y por qué actuamos como actuamos siempre ha estado presente. Pero en los últimos años, no obstante, históricamente hubo experimentos sociales desde hace, diría yo, 2 siglos muy enfocados a esto, al comportamiento de la gente. Realmente, no obstante, la psicología social, la sociología, la antropología, la filosofía, etcétera, hacían aproximaciones, digamos, aisladas. Fue realmente en las últimas 2 décadas, diría yo, o 3 décadas, en las cuales se empezó como a hacer una aproximación multidisciplinaria al tema del comportamiento. Y pues hay hitos en esto, como el hito que marcó Daniel Kahneman, que es un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo, con su trabajo sobre pensar rápido, pensar despacio, que realmente transformó de manera importante la aproximación típicamente racionalista que existía en algunas de las ciencias y en la aproximación a los comportamientos, con una tradición muy kantiana de la visión de los seres humanos, etcétera, pero como por el instinto, por no un análisis racional, sino más emocional, a veces incluso físico, como cuando uno le da miedo y reacciona inconscientemente, pero reacciona, o como cuando uno aprende a manejar y ya no es consciente de cada acto de cómo manejar, sino que es instintivo o está incorporado. Eso abre un espacio enorme
y muchas personas se empezaron a meter por ahí. Entonces, desde ese entonces a hoy ha habido ya una especialización en las ciencias del comportamiento y una integración de muchas de esas disciplinas hasta el punto de hablarse hoy de ciencias del comportamiento. Entonces, por decirlo así, en el mundo académico, intelectual y científico ha habido un desarrollo en las ciencias del comportamiento muy acelerado, que incluso ha llevado ya a que haya al interior de las organizaciones, incluso de organismos multilaterales, incluso gobiernos, incluso empresas con áreas de ciencias del comportamiento aplicadas. Y ya hay consultoras, una de ellas como la que mencioné, B-Way, en la que estoy vinculado, que ofrecen servicios de ciencias del comportamiento aplicadas a negocio. Entonces, la primera parte de la respuesta, que te la di quizá un poquito larga, es que afuera, digamos, en la ciencia, en el desarrollo científico, ha habido una aproximación mucho más madura, más especializada en este tema. Y eso ha modificado de manera significativa, pues eso que estábamos hablando. Por supuesto, en eso el tema de la comunicación es fundamental, porque la gente actúa no solo por lo que piensa, sino también por lo que siente, pero también por la forma como le comunican la realidad, las cosas, las acciones, etcétera. Y en eso pues hay miles de ejemplos que podríamos analizar. En lo personal, que es como el pedazo que sentí que te interesaba también, pues tiene que ver con esa evolución que te conté. Una preocupación desde muy temprano de los comportamientos colectivos, después ya un aterrizaje más específico, pues obviamente cuando uno pase por el sector público, la incidencia sobre los otros es un factor muy importante. De hecho, uno podría de manera sintética decir que el poder es la capacidad de lograr que otros hagan lo que uno quiere que hagan, y eso pasa pues por comunicación, por persuasión, por comportamiento, etcétera. Eh, pero ya cuando me metí en esto de por qué incumplimos la ley, ahí realmente tuve acceso de manera mucho más profunda a todo esto que mencioné del desarrollo científico de las ciencias del comportamiento y a gente que hoy día es un referente en esa materia. Y hoy día pues lo tengo muy presente y lo uso y trato de aplicarlo en varias de las cosas que hago. Perfecto, gracias Jaime. Bueno, ya que tocaste ese punto de poder y del sector público y entrando ya a un tema de liderazgo en entornos complejos, quería preguntarte, como canciller trabajaste en contextos de crisis, de incertidumbre, donde había mucha observación pública, ¿no? La gente siempre estaba pendiente de el canciller qué va a decir o cuál va a ser la estrategia del país. Y quería preguntarte, ¿qué aprendizaje sobre comportamiento humano y comunicación te dejó ese rol? Y sobre todo cuando hay presión y muchos intereses de por medio, si me pudieras compartir tu experiencia en este sentido. Sí, tengo que en eso también ser bastante cándido y franco. Te explico por qué. Digamos que cuando estaba haciendo mi doctorado, allá llegó Álvaro Uribe Vélez, quien después fue el presidente que me nombró al final del día como canciller. Y desde ese momento empezamos a planear la estrategia de la primera campaña que lo llevó a la presidencia. Entonces, desde ese entonces empecé, digamos, a hacer uso del conocimiento que estaba adquiriendo en el doctorado de manera aplicada, en un caso concreto, con un personaje concreto, con una campaña concreta, etcétera, etcétera. Eh, Álvaro Uribe llegó a la presidencia y ahí lo asesoré o estuve como asesor de la presidencia en estrategia y comunicaciones, la campaña, después en la presidencia. Y en todo lo que implicaba, incluido pues toda la política exterior de Colombia y los mensajes que deberíamos enviar al mundo, muy coordinados con la canciller Barco, etcétera, pero fue un trabajo, digamos, muy coordinado también y acompañado desde la presidencia. Y yo, por supuesto, como mi tarea era básicamente asesor de comunicaciones, pues ahí fui desarrollando, aprendiendo y conociendo también mucho del ámbito público, político. Yo ya he trabajado en el sector público antes, pero esto era realmente ya un nivel de responsabilidad distinto y con un papel pues específico como el que estoy mencionando. Entonces, eso para decir que yo llegué a la Cancillería no como un novato frente a ese mundo y este universo y mucho menos un novato frente a lo que el presidente quería y buscaba en la política exterior, sino que ya había hecho como un tránsito, una especie de inducción o incluso un postdoctorado en eso. Y por supuesto eso me facilitó mucho, ¿no? La manera como aproximaba los temas, específicamente como dices en comunicaciones,
de política exterior. Y en muchos casos, porque fue una época muy difícil, pues era una tarea que no solamente desarrollaba yo, sino la desarrollaba activamente con el mismo presidente. En esa época tuvimos situaciones muy tensas con Ecuador, Sí, situaciones muy tensas con Venezuela, situaciones muy difíciles en el marco de UNASUR. La mayoría de los gobiernos de entonces eran parte de lo que se llamó en su momento pues la ola rosa, que eran gobiernos básicamente de izquierda. Obviamente estaba Chávez, estaba Evo Morales en Bolivia, en ese entonces seguía, estaba Ortega en Nicaragua, por supuesto Cuba. El gobierno chileno pues era Michelle Bachelet, que pues era de izquierda. Lula estaba en Brasil. Y realmente Colombia y algo Perú un poco como que sobresalían en ciertas posiciones muy sensibles, en particular la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en todo el territorio y demás, y en la región, porque las FARC y los grupos terroristas de entonces, ELN, FARC más el narcotráfico, pues estaba tendiendo y ampliando sus redes en toda la región. Al tiempo que manteníamos pues una relación con Estados Unidos, con Europa, y desarrollábamos una agenda de TLCs, de tratados de libre comercio muy intensa, de comercio y de inversión internacional en Colombia. Pero te diría que esa experiencia anterior me sirvió mucho para tener presente el tema. Te voy a dar un ejemplo como muy concreto sí, que quizá ilustre cosas como esas. El presidente me nombró un 17 de julio y, o sea, mejor dicho, me avisó antes, pero ese día me posesioné. Y la posesión iba a ser a las 3 de la tarde. Y esa mañana el presidente Ortega de Nicaragua hizo una mención haciendo una referencia sobre las FARC, poniéndolas en un pedestal sí. como revolucionarios legítimos en Colombia. Y cuando yo vi la noticia, no obstante que no me había posesionado, percibí que era un tema que eventualmente apenas yo iniciara como canciller, incluso en la posesión iba a salir. Y busqué al presidente y le dije, presidente, yo creo que nosotros debemos sacar un comunicado hoy mismo, ya mismo, fijando una posición de que Colombia considera inaceptable que cualquier país legitime la acción terrorista de un grupo como las FARC. Me dijo, hágalo, lo hicimos, lo sacamos, y yo aún no me había posesionado, pero lo sacó la presidencia, digamos. Sí. Y yo sabía que en el momento en que se abriera la rueda de prensa, que normalmente se da después de la posesión, esa iba a ser la primera La pregunta. primera pregunta, por supuesto. Y en el aprendizaje previo y en el análisis que pues hice ese día, dije, si yo dejo que ese sea el tema de conversación en la rueda de prensa, todo lo que yo vaya a hacer de aquí en adelante y lo que yo quiero exponer como gestión y plan, digamos, de gobierno en la Cancillería, como canciller, va a quedar opacado. Y yo tenía ya varias ideas que quería plantear. Una era, se llamaba la integralidad de la política exterior, que era cómo la política exterior debería ser liderada obviamente por el presidente y por ende por la Cancillería como órgano natural, pero que no era exclusiva de la Cancillería, sino que cada organismo del Estado o ministerio, por supuesto, tenía incidencia en la política exterior. Obviamente el Ministerio de Defensa la tiene. Obviamente el Ministerio de Transporte o de Educación tiene convenios con otros países, etcétera, etcétera. O el Ministerio de Minas, pues, hace contratos internacionales, pero que la coordinación estuviera siempre en Cancillería y que no hubiera voceros distintos a la Cancillería en temas sensibles de política exterior. Bueno, el caso es que esto va a que cuando arrancó la rueda de prensa, yo había tomado la decisión de que si me preguntaban del tema, simplemente iba a decir, vea, ustedes ya conocen el comunicado que expedimos, sobre el cual se fijó la posición de Colombia, en la cual se considera inaceptable que cualquier país del mundo legitime la acción de la guerrilla de las FARC, y por ende no voy a agregar nada más de lo que está dicho ahí. Ahora pasemos a los temas que ocupan a la Cancillería hacia adelante. Sí. Y de esa manera entramos en los temas. Entonces, con eso lo que te quiero ilustrar es un poco como esa preparación antecedente, Claro. más lo que aprendí en el camino,
me permitió, digamos, sortear eso de la manera como me parecía más razonable, que era pues la que te estoy contando. De acuerdo, entender un poco el contexto, los comportamientos, las normas sociales, digamos, ponerse también del lado del zapato de los otros y anticiparse un poco a esas situaciones. Y bueno, hablando justamente de esto, también te quería preguntar, y sobre todo en temas de política exterior, pues hay muchos temas relacionados con identidades colectivas, de nuevo con normas sociales, con emociones, que al final los medios también apelan mucho a eso, ¿no? Para comunicar. Y ya me diste un ejemplo, pero quisiera saber si de cara, por ejemplo, a otra jurisdicción, a otro país, ¿cómo navegaste ese terreno desde la comunicación en situaciones difíciles? Me diste un ejemplo con los medios de comunicación, pero si tienes algún otro ejemplo de cómo manejaste una situación teniendo en cuenta estos elementos de comportamiento con algún otro país o en alguna negociación. Sí, te puedo contar uno del cual el resultado no fue bueno y por lo tanto fue una experiencia en la cual uno aprende mucho y, y saca conclusiones. Eh, Se trata de un episodio en el cual el gobierno de Colombia empezó a adelantar unos acuerdos de cooperación con Estados Unidos, de cooperación militar, Sí, que permitía que aeronaves y personal militar de Estados Unidos pudiera aterrizar y operar en esas bases militares específicamente definidas para eso, cosa que no era nada extraordinario en la práctica, incluso mundial. Muchos países del mundo tienen bases militares en sus territorios, bases militares norteamericanas, que obedece un poco pues a la distribución geoestratégica militar de Estados Unidos y sus aliados en el mundo entero. Y Colombia históricamente ya tenía cooperación militar y obviamente el Plan Colombia muy basado en el apoyo, incluso en helicópteros, en inteligencia, etcétera. Pero nosotros decidimos, el gobierno de Colombia, ampliar esa posibilidad. Y esto fue básicamente impulsado por el presidente Santos, en ese momento ministro de Defensa, y por supuesto avalado y apoyado por el presidente Uribe. Sobre todo en la perspectiva de la lucha contra el narcotráfico e incluso pues el contexto relativamente difícil con la región. Eh, Cuando se tomó la decisión de avanzar, una de las cosas que yo pensé que era importante para explicar, porque se empezó a generar mucho ruido, que estábamos permitiendo afectar la soberanía del país con la llegada de norteamericanos a Colombia, bla, 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 y se generó, digamos, una disputa política muy fuerte, a mi juicio un poco exagerada, pero sensible. Tengo que reconocer que era un tema sensible, que obviamente pasaba pues por debates o discusiones en el Congreso, por la discusión de si esto tenía que pasar por ser un acuerdo por el Congreso para su aprobación, si las Cortes debían o no validar ese acuerdo, etcétera. Pero además de eso, obviamente toda una discusión pública y política sobre el particular y también una sensibilidad especial pues en los gobiernos vecinos, en particular Venezuela, Ecuador, que obviamente veían y Brasil también fue muy activo en la oposición a esa posibilidad. Entonces, una de las cosas que hicimos fue hacer una audiencia pública, por llamarlo así, con el Ministerio de Defensa, la Cancillería y los generales, para explicar a la opinión pública. Fue en un auditorio, pero televisado, de qué se trataba, cuál era el alcance, cuáles eran los límites, etcétera, que permitiera que la gente pues viera el tema como algo que no era ni dramático, ni era pérdida de soberanía, etcétera. Bueno, eso se hizo y hasta ahí yo me sentía como tranquilo de haber hecho algo que permitiera a la gente aclarar. Sin embargo, después algunas personas y algunos militares dieron entrevistas en un sentido muy distinto, tratando de mandar un mensaje de que esa capacidad adicional militar permitía proteger a Colombia frente a amenazas internacionales, etcétera. Entonces eso le dio un vuelco claro. significativo al sentido del objetivo y de la comunicación que habíamos tenido y generó un clima muy duro al interior de UNASUR, que veía eso como una intervención de Estados Unidos en la región, etc. Latinoamérica. Y de ahí surgió una idea del presidente Uribe, que fue hacer una gira en 2 días en todos los países de la región para explicar el alcance, y nos montamos en un avión y salíamos de un país para otro de inmediato, dormimos en el avión recorriendo la región
y se llamó la gira muda porque a pesar de que hablábamos con cada gobierno para explicarles el alcance, los límites, etcétera, no dábamos declaraciones. Y bueno, la historia termina con que ese acuerdo pues avanzó, el gobierno Uribe terminó y el gobierno Santos decidió no presentarlo al Congreso y el acuerdo nunca se hizo. Eh, y en el fondo, con lo que quiero concluir es, me parece que el error fue de cálculo político de los distintos actores, de la sensibilidad del caso y de no haber dado la dimensión previamente del impacto que eso podía tener y quizá el damage control que tratamos de ejercer fue demasiado tarde y que había muchos actores implicados con intereses diversos ahí. Entonces se armó un lío, fue muy difícil controlarlo, manejarlo y al final no salió nada. Es como una de esas cosas en las que uno se mete para que al final las cosas queden igual. Claro. Y entonces, bueno, pues de ahí aprendí un poco esas conclusiones que te estoy dando, eh, de que para que las cosas salgan bien a veces hay que pensar bastante, planear mucho, pensar en los escenarios y pensar mucho en cómo piensa la gente y por qué piensa como piensa y por qué actúa como actúa, que tiene que ver con estos temas que estamos tratando. De acuerdo, y tocas una palabra que es sensibilidad, ¿no? Y con sensibilidad pienso yo también en confianza, y creo que eso es fundamental para comunicar, para hacer una estrategia, para entender el comportamiento. Y bueno, la comunicación, en la diplomacia, en la política, en los negocios, es fundamental. Y a raíz de esa experiencia que me acabas de compartir, quisiera saber qué comportamientos concretos tú has visto a lo largo de tu carrera que construyen o que destruyen esa confianza y que ya no hay remedio. Digamos, un poco aquí fue un tema que tú me dices, nos debimos anticipar, mirar lo que van a pensar todos los stakeholders o todos los actores involucrados, de pronto haber comunicado mejor o no ser tan reactivos, pero de tu experiencia, digamos, y con este tema de confianza, ¿qué nos puedes compartir? Se me ocurren varias cosas. A ver, cuando uno se mete en un problema, por ejemplo, cuando hay un escándalo por cuenta de algo que uno hizo mal, lo más importante es eh, reconocer el alcance de la equivocación y afrontarla. Porque casi siempre los escándalos más notables en la política mundial no es tanto la equivocación inicial, sino la forma como se busca ocultar lo que se hizo. Ok. Y eso aplica para todo, aplica para las relaciones interpersonales. Cuando uno la embarra, cuando uno dice lo que no debía decir, cuando uno hiere a alguien, cuando uno maltrata a alguien, cuando uno incumple un contrato, cuando uno sabe que no va a poder satisfacer la expectativa de alguien, es muy importante reconocerlo y reconocerlo pronto. Porque por esa misma palabra que hablabas de confianza, errores, equivocaciones, cálculos mal hechos, siempre va a haber. De acuerdo. Pero lo que la gente o lo que los humanos no toleramos es la ambigüedad, la farsa y la mentira. Eso es lo que más nos duele como humanos, más que la gente se equivoque, ¿no? Entonces, eso es como una cosa que me parece que es muy transversal en las relaciones humanas y en la comunicación y en la gestión pública, pero también en las empresas, ¿no? Y en las relaciones humanas. Esa es una. La segunda es eso que tiene que ver también con el manejo de las expectativas, no solo cuando hay equivocaciones, sino cuando uno tiene un plan. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que en inglés se dice under promise, over deliver, que eso quiere decir, dicho de otra manera, prometa menos de lo que cree que puede lograr, pero sobrepase las expectativas de lo que prometió lograr. Y eso en general funciona muy bien. Te voy a dar ejemplos concretos. Si uno es alcalde de una ciudad y va a reparar una vía, y uno dice esa vía o ese puente va a estar listo en 8 días, y el puente se demora 3 meses, lo que hiciste fue generar una expectativa falsa
que después te gira en contra. De acuerdo. Pero si tú dices, ese puente lo vamos a terminar en 3 meses y lo entregas en mes y medio o en 2 meses, Claro, estás generando una cosa totalmente distinta, ¿no? un efecto Y eso distinto. no, y eso no es, digamos, yo no necesariamente hay que verlo como una manipulación, me parece que aplica a todo. Cuando tú haces un presupuesto de una compañía, la habilidad de hacer el presupuesto es en hacerlo de manera real, pero también de una manera relativamente conservadora, sobre todo que no lleve a que la gente tenga unas expectativas muy distintas de las que realmente debe tener. Y eso aplica para todo, aplica en política, igual con tus hijos, cuando uno a los hijos les ofrece algo que después no cumple, eso genera dolores, inquietudes, o con la pareja, o en fin, todo esto aplica para todos los comportamientos de todos los niveles, ¿no? Entonces, lo de las expectativas es tremendamente claro. Después yo creo que hay una cosa importante y es, eh, uno puede tener en cualquier circunstancia una agenda, Sí, pero yo creo que, y eso aplica para los negocios, las negociaciones, las relaciones públicas, privadas, los gobiernos. Es legítimo tener agendas, o intereses. Lo que hay que saber administrar es que la gente no sienta que la agenda de uno es distinta a la que uno pone sobre la mesa. Claro, también hay estrategias de negociación, obvio, pero, pero digamos, entre más claro sea uno de lo que pretende, hay ocasiones en que no se puede. Pues yo no estoy diciendo que en temas de seguridad y de estrategia militar uno vaya a hacerlo, o incluso en ciertas negociaciones tampoco uno debe revelar su agenda hasta el final, pero lo que hay que preservar, de nuevo, es esa palabra, es la confianza. Y cuando uno transmite la sensación de que hay agendas ocultas, eh, eso genera problemas, que llevan después a suspicacias y debilidades en la capacidad de persuasión que uno pueda tener. perfecto. Y bueno, estamos hablando un poco de confianza, expectativa, de comunicación y teniendo en cuenta todos estos elementos que me acabas de mencionar y esos entornos y esas normas sociales o cuando estás haciendo una negociación, cómo funcionan las partes. eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es el rol de la comunicación como hilo conductor o transversal de las relaciones humanas, que permite que realmente se cierre la brecha entre intención y acción, ¿no? Porque muchas veces queremos comunicar y queremos lograr un impacto en la persona que está del otro lado, pero no lo logramos. ¿Qué crees que es lo que hace la diferencia para movilizar a la gente y que de verdad lo que decimos tenga un impacto, teniendo en cuenta de nuevo este tema de la confianza, el tema de la transparencia y de estar un poco también como en los zapatos del otro? Yo creo que comunicar está como en la mitad entre un arte y una ciencia. Arranco por el lado de la ciencia. Por el lado de la ciencia, comunicar implica lograr entender al máximo, al destinatario de la comunicación. De nuevo, y eso aplica para una empresa, para un negocio, para un club, para una familia o para un país, un gobierno, o lo que sea. Muy importante entender qué piensa la otra persona, qué espera la otra persona, qué siente la otra persona. Entonces, a nivel macro, cuando uno habla de comportamientos colectivos, para eso existen herramientas como las encuestas, los focus groups, hoy día la analítica digital que te permite entender muchas cosas, ¿no? Y ahí, pues hay herramientas como las hay en psicología, hacer test y pruebas para saber la persona qué capacidades tiene, qué habilidades tiene o dónde necesita reforzar cosas, etcétera. Pero también hay mucha intuición que juega un papel importante. Entonces hay un pedazo, digamos, de ciencia en la cual conocer o usar herramientas científicas para conocer a tu destinatario de la conversación, así sea un grupo grande, un grupo pequeño, una persona, pues es importante. Pero después viene una parte que es donde realmente entra el arte, porque todos sabemos que hay mejores comunicadores que otros y hay campañas más eficaces que otras. Y en muchos casos todos tienen la misma información. Si cuando tú tienes una campaña política es muy posible que todos los candidatos
tengan la misma información de cuáles son los problemas que la gente más le duele, de qué opinan tales sectores, de quién es más afín a quién. Pero el arte ahí radica en saber interpretar eso y en saberlo poner de manera genuina en la persona que representa una candidatura. Cuando tú eres presidente de una compañía, tú tienes la información de ventas, de márgenes, del equipo, de quizá análisis y encuestas 360 o estudios 360 o evaluaciones 360 del equipo y tal. Y todo eso pues lo puedes obtener, pero el arte, donde ya pasas al arte es esa capacidad que tienes para traducir eso de una forma que resuene sobre la gente, ¿no? Y lograr precisamente o movilizar o lograr ese cambio de opinión, en últimas lograr persuadir más que imponer, ¿no? Ahí es donde está De acuerdo. una parte muy, muy importante. Y por eso es que la comunicación es tan importante. Y la comunicación, como sabemos, no implica solamente usar palabras, ¿no? Hay lo que llaman algunos hechos duros, más que palabras, o sea, tomas de posición o acciones que comunican muchísimo más que un discurso, ¿no? Pero hay momentos donde el discurso, la narrativa también es determinante. De acuerdo. Y eso también es todo un tema dentro de la comunicación. Pero bueno, paro ahí para que sigas preguntando. Vale, no, y ya que hablas justamente de narrativa, creo que es el preámbulo perfecto un poco para hablar sobre temas de desinformación, de narrativa, de legitimidad. Y pues bueno, este 2026 va a estar marcado por elecciones decisivas en Colombia, hay mucha desinformación, hay una batalla por la legitimidad que se vuelve como en un terreno crítico para entender cómo se construyen o se erosionan las narrativas que moldean lo público. Y ahorita con inteligencia artificial, con las noticias falsas, quería entender un poco tú qué piensas sobre el rol, digamos, que están teniendo ahorita los diferentes actores en este entorno digital, si piensas que los gobiernos o las organizaciones o el sector privado también debería tener como un rol fuerte para enfrentar la desinformación. Claramente a nivel mundial estamos pasando por una transición informativa muy compleja. Empecemos por decir que desinformación siempre ha habido, De acuerdo. desde los fenicios, o sea, mentiras siempre ha habido, falacias siempre ha habido, engaños siempre ha habido. Pero claro, cuando uno tiene una capacidad de divulgación o plataformas en tiempo real de comunicar contenidos como lo que tenemos hoy en redes, más la posibilidad de generación de contenidos como los que tenemos con inteligencia artificial, pues estamos dando un salto descomunal. Obviamente la etapa anterior, vía televisión y radio, también había desinformación, pero pues estaba, digamos, un poco diluida en la posibilidad de que era básicamente por oferta, no por demanda, y uno tenía la posibilidad de seleccionar más fácilmente los contenidos que quería y no era todo el tiempo. Hoy día pues tenemos información 24 horas a través de un celular, en todas las plataformas, y unos algoritmos que te van seleccionando también el tipo de información que tú debes ver, oír o mirar. Y una inteligencia artificial que está multiplicando por a la N la generación de contenidos. Muchos de ellos falsos, muchos de ellos, como dices, fake news, otros simplemente fijando posiciones radicales, otros tratando de enviar contenidos razonables, pero es una oferta pues exorbitante. Si uno mira la oferta de información que tienen jóvenes y niños, pues eso no tiene precedentes, y ni hablar obviamente de los adultos que estábamos acostumbrados a leer periódico o a ver televisión, incluso en blanco y negro. Entonces, eso sin duda está generando una transformación muy, muy importante, muy sensible, que genera unas discusiones éticas tremendas, ¿no? Y la manera como no solamente puede haber manipulación interna, sino externa. Y casi que una de las herramientas de la geopolítica contemporánea tiene que ver con eso. Cómo la información de un país o de otro incide, cómo la ciberseguridad incide, cómo las elecciones pueden estar impactadas por hackeos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos pasando por una etapa muy difícil, muy difícil. Y pues claro, una tarea que tenemos, creo, actual, que aplica
a la comunicación digital, pero aplica también a la inteligencia artificial. Es ese debate que se está dando de cómo identificar lo que es falso y lo que es verdadero, cómo ayudar a que los contenidos no sean siempre polarizantes, porque obviamente los algoritmos también priorizan conversaciones o contenidos similares a los que uno busca inicialmente, entonces eso refuerza, digamos, los sesgos de la gente, eso bloquea la posibilidad de tener conversaciones más abiertas y eso ha segmentado y fracturado, digamos, las sociedades de manera importante. Y yo creo que los medios y las plataformas digitales han acelerado esa fragmentación y hoy día la información que tiene la gente incluso puede ser mucho más profunda, más especializada a través de las redes o los contenidos de Internet que los que tienen incluso expertos que gobiernan. Y esto genera unas tensiones también impresionantes. Y gobernar hoy en día es mucho más complicado que cuando no existían redes, por todo esto, por la visibilidad, por la información, por el acceso, por la convocatoria, todo esto está transformando la arena política, ya la transformó. Y ese es el entorno en el que estamos viviendo. Y el reto ético y el reto político y el reto cultural es descomunal. No sé si conoces, pero hay un sociólogo americano que se llama Jonathan Haidt, que escribió un libro que se llama eh, La sociedad ansiosa. No, no, Traducido al no lo español. había escuchado. Bueno, él básicamente lo que está diciendo es, argumentando, es todo el daño que las redes sociales y los dispositivos digitales le han hecho a la sociedad, pero de manera particular a los jóvenes y a los niños. Y ha hecho una campaña muy fuerte en Estados Unidos, pero a nivel mundial, de sacar los celulares de los colegios y poner límites, y eso pues obviamente está calando, y de hecho en Bogotá y en otras ciudades también ya hay una discusión sobre eso, incluso hay colegios que ya decidieron prohibir el uso de celulares en las clases o incluso Incluso llevarlo. en Australia ya pasó también, esta semana ya lo aprobaron para que pues, Claro, los niños no estén exactamente. utilizando el celular. Y yo creo que eso va a seguir, pues un poco por los riesgos precisamente que estamos hablando, ¿no? De cómo se está formando la cultura, cómo se está formando la interacción humana, cómo estas relaciones afectan la relación, pues la manera como las personas se relacionan con las instituciones, cómo afecta la representatividad, cómo acelera la fragmentación social, cómo debilita la cohesión que permita encontrar lugares comunes. Todo ese tipo de discusiones que son tremendamente relevantes, que pasan primero por el impacto cultural, social, cognitivo y terminan obviamente generando problemas muy sensibles en el tema político, entre otros, ¿no? Entonces, pues en particular en Colombia, obviamente, pero en el mundo entero, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Inglaterra con el Brexit, como pasó en tantos lugares, pues estamos enfrentados a eso. Eh, Ahora, también diría una cosa, la opinión pública, a medida que va tomando partido, se vuelve más, más rígida, por decirlo así. La gente, por más exposición que tenga a mensajes, no necesariamente se deja persuadir. Dicho de otra manera, el mayor ruido no es lo mismo que impacto. Ok. Dicho de otra manera análoga, por gritar más no logra uno mejores resultados. Entonces, hay una distorsión ahí también que le preocupa a mucha gente, sobre todo en las campañas, pero también en el marketing, etcétera, y es en qué medida aparecer más es más eficiente, o cuál es la línea en la cual uno, así aparezca más, no va a lograr El impacto. modificar el pensamiento de la gente. Y esa es una pregunta interesante porque en Colombia, de manera concreta, no obstante, el gobierno actual, por ejemplo, destina miles de millones en influencers y en propaganda oficial, pues los números son altos y creo que han sido eficaces en buena parte, pero más que porque hagan mucho ruido es porque esa narrativa ha logrado penetrar en distintos sectores, la narrativa que tiene el gobierno. Pero si el ruido fuera lo que definiera la eficacia, creo que la situación del país hoy día estaría muy distinta a la que está. Creo que sería mucho más áspera, más difícil, más confrontacional. Tendríamos un gobierno con un respaldo mucho mayor. Y hay un bloqueo, obviamente, también. Y viceversa. Y viceversa, digamos, las personas que están del lado, digamos, del gobierno, de cualquier mensaje que reciban de manera explícita en contra, ya lo bloquean. De acuerdo. Y un poco la habilidad de la comunicación, como hablábamos entre ciencia y arte, es eso, es entender, por ejemplo, de cada uno de los lados,
qué es lo que duele, qué es lo que inquieta, dónde hay ventanas para abrir un escenario de conversación o de persuasión y dónde no. Y eso, en últimas, es lo que debería permitir desbloquear a las sociedades que están radicalizadas. Eso es muy complejo, toma mucho tiempo, no es solo un tema de comunicación, pero creo que es, digamos, un reto que tenemos como sociedades hoy día en el mundo, porque claramente en el mundo se están definiendo o se está definiendo la política y los bandos sociales de una manera tal que la comunicación abierta, que no sea polarizada, se está convirtiendo cada vez más difícil. Perfecto, y teniendo en cuenta lo que me has compartido sobre este fenómeno y digamos las dinámicas que genera al tener ya más acceso a la información en tiempo real, ¿qué partes del problema y viéndolo ya desde una perspectiva conductual o qué porcentaje o qué peso le darías al problema del diseño, la arquitectura de la información y de todas estas redes y cuáles crees que son más humanas y qué peso también le das? Y cuando te digo más humanas me refiero al tema de sesgos, de identidad, de emoción. ¿Qué peso le darías como a esos dos elementos, al de arquitectura, pero también a los temas cognitivos y a lo que finalmente nos hace ser humanos y es todo este tema de la emocionalidad, del contexto, ¿no? Que también moldea la forma en la que actuamos o percibimos, en este caso, la información, por ejemplo, que estamos recibiendo. Yo arrancaría por decirte que las dos preguntas claves en toda esta conversación que estamos teniendo es primero la gente por qué piensa como piensa, por qué pensamos como pensamos. Y la segunda es por qué actuamos como actuamos. Y no necesariamente van relacionadas, porque muchas veces pensamos una cosa y actuamos de otra manera. Pero claramente entender por qué pensamos como pensamos es una parte muy importante de la ecuación. Y eso aplica para todo, sí, porque yo soy hincha de Millonarios y no de Santa Fe. Porque creo en la libre empresa y no creo en la propiedad colectiva. Porque creo en una democracia abierta y no creo en el autoritarismo. Porque creo en la religión musulmana y no en la religión católica. En últimas, ¿por qué pienso como pienso? ¿No? Y eso aplica a todos. Esa es una pregunta enorme, que es una pregunta, digamos, epistemológica, en la cual los científicos desde tiempos remotos han tratado de entrar, entender y preguntarse, pero es válida hoy día y es porque la gente piensa como piensa. La política es como el, el universo o el mundo en el cual eso se vuelve particularmente sensible porque es lo que de alguna manera se manifiesta más abiertamente en la órbita pública, ¿no? Y porque, como veníamos diciendo, pues hoy se está manifestando de una manera bastante fuerte, agresiva, dura, difícil, ¿no? Bueno, y la otra pregunta es eso, ¿por qué pensamos como pensamos? No solo por qué actuamos como actuamos. Eh, y hay ahí pues también muchas cosas complejas de entender. Entonces, cuando tú trasladas tu pregunta al ámbito político, es una pregunta muy compleja. Por ejemplo, hay muchas teorías que hablan de que la opinión pública en últimas es lo que llaman la espiral del silencio, que es el silencio de las mayorías que se someten al ruido de las minorías más vocales. Y los resultados al final del día son más el resultado de ese silencio de un grupo mayoritario que realmente la convicción del grupo social, ¿no? Y ese es un concepto que viene realmente desde mediados del siglo pasado, de una alemana que habló sobre eso, sobre la espiral del silencio, y creo que sigue teniendo vigencia en muchos ámbitos, ¿no? Eh, Cuando tú preguntas por la arquitectura, estás haciendo una pregunta de yo cómo puedo desde antes de empezar a comunicar facilitar una estructura que haga que esos mensajes lleguen de la mejor manera. Y quizá para la audiencia sea bueno explicar como ejemplos muy sencillos que en las ciencias del comportamiento se han utilizado. Por ejemplo, en las escuelas, cuando se quiere promover la comida sana, pues la arquitectura del diseño comportamental, ahí se refiere a si yo pongo en la fila de los alimentos a la hora del almuerzo, de primero los postres, pues estoy facilitando obviamente que el consumo de azúcar suba. Si yo pongo primero las verduras o las frutas,
pues estoy ayudando, digamos, a que haya una opción distinta, ¿no? Si yo pongo en los supermercados al lado de la caja siempre lo que tiene cigarrillos, condones, chocolates, pues estoy orientando en esa arquitectura a que la decisión última sea llevarse alguno de esos productos. Si yo pongo, por el contrario, revistas y periódicos, seguramente estoy generando la probabilidad de que el comportamiento se enfoque más hacia eso. Eso es lo que se llama como arquitectura, este tipo de decisión, ¿no? Eh, y esto pues es muy relevante, obviamente, en los experimentos específicos que estoy dando, pero también a gran escala. Lo que pasa es que a gran escala es mucho más complejo. Y es cómo yo defino esa arquitectura para que los mensajes o los comportamientos que quiero impactar, pues cambien. Y por ejemplo, el racionamiento del agua. Si yo estoy en una ciudad como nos pasó en Bogotá y necesitamos racionar porque no hay agua, pues hay que diseñar una arquitectura que permita posteriormente comunicar por qué es importante y cuáles son las razones por las cuales la gente debería consumir menos agua. Y las ciencias del comportamiento han ayudado mucho a identificar que hay factores muy determinantes en el comportamiento de la gente. Uno de ellos tiene que ver cómo se comportan los grupos de referencia de esas personas y cómo visibilizo esos comportamientos para que esas personas vean que otros están haciendo lo mismo y por esa vía llevarlos a movilizarse en esa dirección. De acuerdo. Las normas sociales. Esas son normas sociales en muchos casos. Hay una que es muy interesante que yo no estoy seguro que haya tenido una arquitectura explícita y es porque hoy día la mayoría de las ciudades la gente recoge lo que las mascotas dejan. No es claramente por una sanción legal, porque pues, digamos, no hay policías en todos los Claro, parques. vigilando a todas las personas que sacan a su perro, de acuerdo. Máximo hay un cartel que diga recoja lo que deja su mascota. Sí, de acuerdo. Pero realmente se ha convertido en una práctica muy generalizada. Y tal vez uno podría sembrar la hipótesis de que en la medida en que alguien empezó con eso y se fue ampliando, ya hoy día es poco probable que alguien llegue a un parque y si ve a otras personas con sus mascotas, deje que su mascota haga lo que tenga que hacer y no lo recoja porque sabe que va a tener un reproche de los que están ahí, de los que están en el parque, que son los primeros que le van a decir, oiga, eso no está bien. O así no se lo reproche, va a sentir que no está bien, De ¿no? acuerdo. Entonces, ahí se generó una norma social, casi que uno podría decir espontánea, porque a alguien se le ocurrió empezar con eso, muy poco acompañada por la capacidad del Estado, digamos, de sancionar, pero ese acompañamiento social fue transformando la realidad en, yo diría, buena parte de las ciudades del mundo, ¿no? Donde eso ya es una práctica normal. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y te quería preguntar ya como para ir cerrando, soy bien consciente del tiempo, ahorita en qué estás, cómo estás aplicando estos principios de comportamiento, todo el tema de opinión pública. La última vez que conversamos me comentaste también sobre una iniciativa con el sector privado, si me puedes contar un poquito más de eso. Sí, con mucho gusto. Pues mira, hoy día estoy básicamente participando en algunas compañías, una de estrategia de comunicaciones y reputación, que tiene que ver con esto que estamos hablando, para empresas. Otra de contenido digital para marcas. Otra que es la que ya mencioné, B-Way, para ciencias de comportamiento aplicadas a negocios. Otra que es un medio de comunicación digital donde tengo un podcast que se llama Valor Agregado, en un medio que se llama Valor Analytic, donde básicamente trato de visibilizar a los presidentes y presidentas de grandes empresas en Colombia, sus dilemas, sus tensiones, sus retos, el impacto social, etcétera. Y bueno, y ayudo en temas como la Universidad de los Andes en el Consejo Directivo y en otro par de fundaciones. Uno se llama Fundación Origen para liderazgo, incluso en territorios complejos, etcétera. Eso es un poco lo que estoy haciendo, más juntas directivas. Pero en efecto, estoy muy vinculado liderando un proyecto en el cual lo que buscamos es
reivindicar el papel de la iniciativa privada, del emprendimiento y los empresarios en la gestión social. Y, y eso básicamente pues lo que busca es que organizaciones como Pro Bogotá, Pro Antioquia, Pro Pacífico, todas las Pro, eh, acompañen esta iniciativa y todas las empresas vinculadas y gremios y grupos de personas y empresas que quieran ayudar a armar esto y tiene componentes de formación a través de talleres que se dan en las empresas y componentes también de comunicación digital de manera particular. Entonces, bueno, ahí también estoy gastándole mucho tiempo. Vale, muchas gracias por compartir, Jaime. Y ya para cerrar, si pudieras dejarle un mensaje a los futuros líderes o a las personas que te están escuchando hoy sobre temas de comportamiento, sobre comunicación, ¿qué mensaje les quisieras dar? Y también la segunda pregunta ya para cerrar es, ¿qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre el comportamiento humano y sobre el valor que eso puede llevar a la mesa o a una junta en una organización, a un consejo directivo, a un consejo de ministros, o incluso cuando estás sentado en la mesa comiendo con las personas que quieres o con tu familia? Entonces esas son las dos preguntas con las que quisiera cerrar hoy, si te parece. No, pues casi nada. O sea, me contaste dos viajes descomunales. Yo odio hablar de dar consejos, porque cada uno de nosotros es muy distinto. Eh, Solo me atrevo a decir dos cosas muy simples. En el tema de las ciencias del comportamiento, cualquiera que quiera meterse, lo primero que le diría es alimente la curiosidad, porque hay mucha información a la mano y cada vez más libros, analistas, expertos, organizaciones metidas ahí. Entonces la manera de aproximarse es eso, que la curiosidad esté viva. Es más, te voy a contar una historia que puede ser útil porque simplifica mucho esto para que la gente no piense que esto es una vaina como esotérica y que es Abstracta, lejana. y que solo para gente rara o particular. Cuando yo empecé a interesarme por las ciencias del comportamiento, empecé a buscar quién estaba trabajando en Colombia y en el mundo sobre el tema de manera aplicada, no de manera solamente académica, sino de manera aplicada, en política pública y en gestión de empresas. Y encontré distintas empresas, e incluso en Colombia encontré algunos, sí, consultores, etcétera. Pero encontré a B-Way que me gustó, me llamó la atención y la encontré por internet. ¿Y sabes qué hice? Mandé un mail a contactos. Y dije, bueno, soy Jaime Bermúdez, vivo en Colombia. A ver si me contestan de pronto. A ver si me contestan. Y me contestaron. Y hoy día soy socio de la compañía y soy senior advisor de la compañía y estoy metido en ese tema. Y lo que quiero ilustrar con esto es que cuando dije curiosidad es porque si no, están los vehículos, están los canales para aproximarse a muchos temas tan a la mano. Entonces, esto es lo primero que diría. Y pues las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen, otras veces son más difíciles, pero a veces funcionan así. Esa es una. Y la segunda que me preguntabas, yo te diría una cosa. Yo creo que la principal virtud de un buen comunicador y de un buen asesor o de un buen estratega o de alguien que uno pueda definir así es saber escuchar. Y para profundizar un poquito es saber entender qué está en la mente de las otras personas con las que uno está interactuando. Y para eso hay que observar mucho, hay que preguntar mucho y hay que escuchar mucho. Eso me parece que es algo que es vital. Después ya vienen otras cosas, pero lo dejaría ahí. Perfecto. Jaime, gracias por llevar esta conversación con tanta claridad y profundidad. De verdad que aprecio mucho el tiempo que sacaste para que pudiéramos conversar. Y bueno, ustedes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima edición para seguir explorando este fascinante mundo del comportamiento humano.